Listo. Ok. Bueno, el, el seminario del día de hoy corresponde al maestro en ciencias Arturo Aspiazu, que está haciendo su trabajo en pirólisis de biomasa. Doy entrada a que comience. Este, y, y bueno, adelante. Voy dando entrada a todos los que se van sumando al seminario. Ok, bueno, pues inicio. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, pues bienvenidos a todos a este seminario de concentración solar, el cual hoy lleva por título Pirólisis solar de biomasa. Soy Arturo Aspiazu Méndez, estudiante de doctorado. Mi tesis lleva por título Estudio teórico y experimental de las reacciones de pirólisis y gasificación de biomasa para la producción de biochar y gas de síntesis usando energía solar concentrada. Mi comité tutor está integrado por el doctor Claudio Estrada Gasca como tutor principal. El cotutor es el doctor Carlos Alberto Pérez Rábago. También parte del comité es la doctora Aurora Margarita Pat Espadas, el doctor Jesús Fernando Hinojosa Palafox y el doctor Fabio Mancini Poli. Lo que vamos a ver en resumen el día de hoy es el mecanismo simplificado, mecanismo de reacción de pirólisis, rutas de aplicaciones, visión del proyecto, diagrama de flujo de proceso e instrumentación, tabla de experimentos planeados y realizados, resultados de la campaña con material inerte, resultados de la campaña con material reactivo, resultados con el cromatógrafo de gases, balance de materia y limpieza, medidas de seguridad y limpieza. El objetivo de mi tesis es estudiar por medio de un modelo de cinética química el proceso de pirólisis y gasificación de biomasa en la producción de biochar y gas de síntesis y realizar la experimentación correspondiente que permita validar el modelo. En el estudio experimental se utilizará un reactor de pirólisis de biomasa. Bueno, ya aquí ya se utilizó un reactor de pirólisis de biomasa, el cual es un reactor batch de acero inoxidable, es decir, no es un proceso continuo, es un solo proceso cuya fuente de calor es energía solar concentrada. La pirólisis de biomasa es la degradación térmica de material orgánico de origen vegetal, por lo general es de origen vegetal. Por ejemplo, en este caso podemos utilizar madera como biomasa, metemos calor, es decir, elevamos la temperatura del material en una atmósfera inerte para que no se lleven reacciones de combustión, eliminamos el oxígeno y durante esta degradación obtenemos gases, líquidos y sólidos. Se obtienen los tres estados de la materia durante la degradación. Estos son los productos. Este es un mecanismo de reacción simplificado. Este mecanismo fue propuesto por Shafizad en 1968. La diapositiva pasada es una explicación de cómo se entendía el fenómeno durante siglos. Shafizad propone este modelo simplificado para explicar el fenómeno en donde tenemos la biomasa que se degrada en estos productos gases, TAR y CHAR. TAR son los líquidos, CHAR son los sólidos,
y estas Ks son coeficientes de rapidez de reacción, no son constantes y dependen de la temperatura. Entonces, a una tasa K1, K2, K3, K4 y K5, la biomasa se degrada en TAR, gas y char, y el TAR también, asimismo se sabe que el TAR se degrada en gases y en char también, se coquiza a estas tasas, ¿no? Y esto está en función de la temperatura. Ahora vamos a ver un video de entrenamiento para bomberos, donde se les explica el proceso de pirólisis a los bomberos. Es un experimento muy sencillo, solo en un vaso se mete madera, está sellado este vaso, se va a calentar con un mechero. Aquí la fuente de calor es combustión de gas con un mechero. Se calienta este vaso, se va a degradar la materia, van a emanar de ella, van a emanar gases y vapores, los cuales van a viajar a través de este tubo de transferencia, van a llegar aquí a esta trampa de alquitrán burbujeante, aquí se van a atrapar los líquidos y los gases van a salir por acá. Entonces vamos a ver el video. Ok, lo voy a adelantar para... Ahí. Ups. Ok. Ok, aquí ya lo prendió, ya está iniciando el proceso de pirólisis. Lo que vemos es la humedad. Ahorita está saliendo, como se está calentando la madera, está evaporando el agua, está liberando su humedad. Ya empieza a aumentar la presión dentro del reactor. Vemos cómo burbujea. También vemos que se están formando gases. Entonces, bueno, la temperatura dentro del reactor sigue aumentando. Vemos que se va formando en las paredes un poco de condensación del TAR o de los líquidos de pirólisis. Vemos que burbujea un poco los líquidos que se van produciendo. Aquí ya está en funcionamiento la trampa de alquitrán, está capturando, enfriando los vapores, condensándolos, dejándolos atrapados en el líquido. Aquí lo que está haciendo es una prueba de ignición. Está quemando el gas que se produce. Ahí, bueno. Aquí lo que está haciendo es una prueba de monóxido de carbono. Durante un incendio o un experimento se va a liberar monóxido de carbono. Este es peligroso. Si una persona se expone durante 4 horas a una concentración de 400 ppm, 4 horas es mortal. Una concentración de 800 es mortal a los 45 minutos y 1200 es mortal a los 4 minutos. Entonces, bueno, es importante saber esto durante un incendio o un experimento. Y, a ver, bueno, aquí la protección que tiene es un extractor de gases. Aquí estamos viendo cómo está saliendo, cómo cambió de color el líquido y está chorreando el alquitrán, una parte ya más densa y viscosa de los líquidos que se producen. Aquí tiene un extractor de gases prendido. Y va a ser otra prueba de combustión, pero aquí ya va a ser una flama que ya se sostiene sola. Bueno, aquí vemos más alquitrán.
Se producen varios tipos de líquidos. Un alquitrán ya más pesado, más viscoso. Aquí ya la flama se sostiene sola. Bueno, aquí se apagó, pero se sostiene sola, no como aquí, que el gas como estaba frío, necesitaba una flama externa, una fuente externa de calor para hacer la ignición. Vean cómo se siguen produciendo líquidos, siguen burbujeando. Y bueno, aquí está hablando sobre la ignición. Ya vean cómo cambió de color el vaso. Los líquidos que se producen son muy reactivos con el silicio, ensucian mucho el silicio. Y a ver, bueno. Aquí van a ver cómo la flama no se sostiene sola. Aunque es combustible, necesita una fuente externa de energía. Lo que podemos ver es que los productos de la pirólisis son combustibles. Todos los líquidos que se producen, los gases y el sólido. Y bueno, esto es parte... a ver. Aquí, fíjense en esta área, cómo hay una flamita. Los vapores, si están muy calientes, ya no necesitan una fuente externa de ignición. Esto lo que está pasando aquí es autoignición. Entonces la va a apagar, pero se va a volver a prender. Vean, otra vez se prendió sola. Ahí está. Esto es porque los vapores tienen, todos los compuestos orgánicos tienen su punto de ignición. Bueno, es una explicación de cómo apagar un incendio. Ahora vamos a ver, fíjense cómo hubo alquitrán que llegó a la trampa de alquitrán, pero también otra fase no, bueno, otra fracción no llegó, no viajó hasta la trampa de alquitrán, quedó atrapada. Esto ya es así, una fase ya todavía más pesada, pero es líquida. Y ahorita lo que vamos a ver es el biochar. Ese es el producto sólido. Entonces, bueno, aquí ya nada más hace una descripción que es muy liviano. Cuando se hace la pirólisis de biomasa, muchos materiales, en general se dice que por cada 10 gramos que se alimentan a los reactores, se obtiene 1 gramo de biochar. O sea, baja su masa, se pierde a veces el 90% de la masa se convierte en biochar. En nuestro caso no es así, pero bueno, en general así se dice. Y bueno, ya voy a quitar el video y voy a seguir con la presentación. Ok, esta es una ruta de aplicaciones. Para llevar a cabo la pirólisis de biomasa necesitamos energía térmica, necesitamos calentar el material. Vamos a obtener los líquidos, los gases, los sólidos. Los sólidos se pueden utilizar para la remediación de suelos, también se pueden utilizar para la captura de carbono para mitigar el cambio climático. Se pueden utilizar para generar electricidad, en la industria para producir vapor, calor. También se pueden considerar una fuente una forma de almacenamiento de energía, porque los líquidos los podemos guardar en tanques, los gases también, y bueno, los sólidos pues en un almacén. Ahora, lo que queremos nosotros es eliminar la combustión.
que lo que se busca es utilizar energía solar como fuente térmica, como fuente de energía térmica para llevar la pirólisis de biomasa. En general, pues el 99% de las aplicaciones comerciales se utiliza combustión, como lo vimos en el video. La visión del proyecto en la que estamos es la siguiente. En Sonora, en el estado de Sonora, en México, se producen 18,000 toneladas de nuez pecanera al año. Por cada gramo de nuez que se produce también 1 gramo de cáscara. La cáscara es un desecho, no se utiliza, no tiene una aplicación realmente. Y también en el estado de Sonora el recurso solar es muy grande. En general se reporta que tiene 7 kilowatts hora por metro cuadrado anual. Asimismo, en el 2014 en Sonora hubo un derrame de una mina de cobre que derramó sulfato de cobre en el río Sonora, entonces contaminó todo el río, afectó mucho la economía, mató ganado, personas, los suelos los dañó muchísimo, entonces lo que se busca es utilizar este residuo de una industria desarrollada en Sonora, utilizar la cáscara, utilizar el recurso solar para llevar a cabo la pirólisis de biomasa, obtener el biochar utilizarlo para el secuestro de carbono y también para limpiar el río Sonora. El biochar se ha estudiado y se ha publicado que tiene la capacidad de absorber metales pesados. Entonces, si depositamos en las orillas del suelo biochar, este va a absorber los metales pesados y los va a encapsular. Entonces, se puede mantener el carbón con el metal pesado, se puede mantener durante miles de años, se va sedimentando, se va haciendo el secuestro de carbono, se va almacenando el carbón en el suelo y aparte pues va aislando y va encapsulando los metales pesados. Entonces, esta es la visión del proyecto. Esto, lo que vemos en pantalla, es el diagrama de flujo de mi sistema, del reactor que estoy utilizando y de su instrumentación. Entonces, los elementos del sistema son los siguientes: un simulador solar, un reactor de acero inoxidable, trampas de alquitrán, condensadores de vidrio, un filtro de algodón, un cromatógrafo de gases y bueno, finalmente los gases son liberados a la atmósfera. El recorrido de gas en frío es el siguiente. Primero entra el gas argón inerte, entra al reactor para remover el oxígeno, sale, recorre toda una parte aislada térmicamente, va a la trampa de alquitrán para capturar los líquidos. Asimismo, sigue su recorrido a través de otros filtros, que es un condensador de vidrio, ahorita lo vamos a ver, 2 condensadores de vidrio, luego una trampa de algodón para detener aerosoles y después va a pasar al cromatógrafo de gases. Lo que queremos es proteger el cromatógrafo de gases para que los alquitranes, todo ese líquido negro, no llegue al cromatógrafo de gases. Y finalmente lo liberamos a la atmósfera. Ahora, el recorrido en caliente, se va a prender la lámpara. Esta va a concentrar la radiación que emite el simulador solar, que es un sol artificial. Entonces va a incidir la radiación sobre esta superficie
del reactor y se va a calentar la biomasa. Alimentamos el reactor con biomasa, madera o cáscara de nuez. Se van a liberar los gases y vapores y van a ir hacia la trampa de alquitrán, los condensadores y bueno, van a seguir su trayectoria. Tenemos instrumentado el reactor con los siguientes termopares. El T1, los que están en negro, son los termopares periféricos. Uno toca el frente del reactor donde incide la radiación, uno por atrás, uno por arriba, uno por abajo. Estos son los periféricos y también tenemos sensores internos. Los negros son externos, los azul, todos los demás son internos. Tenemos un termopar que toca la biomasa, mide la temperatura de la biomasa, un sensor de presión y todos los condensadores y la trampa de alquitrán tienen su propio termopar para medir la temperatura de condensación. Asimismo, en el área aislada hay un termopar que mide la temperatura de salida de gases del reactor. Y ahora vamos a ver el video 1. Entonces, este es el simulador solar. Este es un foco de xenón que produce un arco, va a emitir radiación muy, muy potente. Este espejo es un hiperboloide. El espejo va a concentrar la radiación. Es un segmento de elipse. Elipsoide, perdón. Elipsoide. Me confundí, perdón. Va a concentrar el elipsoide, este es el otro foco. Aquí va a incidir la radiación en el reactor. Ese es el sensor de presión. Esa es la entrada del gas inerte, el gas argón. Por aquí esta es la salida. Bueno, ahí está mi dedo indicando las cosas. Ese es el termopar que mide la temperatura de salida de los gases. Luego se conecta a la trampa de alquitrán. Es una trampa no burbujante. Estamos midiendo la temperatura de condensación. Esa es la salida de los gases y va hacia los condensadores de vidrio. Los condensadores de vidrio, bueno, son los siguientes. Yo estoy utilizando un material de vidrio que se llama Vigro, que es de superficie aumentada para aumentar la turbulencia dentro del material para lograr una mayor condensación. Bueno, ahí se ven las conexiones. Finalmente pasa al filtro de algodón y ya esa manguera va conectada al cromatógrafo de gases. Entonces, bueno, todavía falta parte del sistema, pero bueno, en general es este el sistema. Entonces, continúo. También hay termopares circundantes. No se ven aquí muy claramente, pero estamos midiendo también la temperatura ambiente cercana a donde incide la radiación. Aquí no se ven muy bien porque son pequeñitos, pero estamos midiendo la temperatura cercana, temperatura ambiente. Ok, los parámetros de las campañas experimentales son los siguientes: potencia térmica, tipo de material, diámetro de partícula, masa, tipo de gas de arrastre y flujo volumétrico. Como lo comenté en la diapositiva anterior, son varios parámetros, los cuales modificamos, ¿no? Hicimos dos campañas experimentales, una con material inerte y una con material reactivo.
El material inerte, uno de ellos fue el tezontle y otro material que no es material es calentar el reactor vacío. Pero bueno, es parte de la campaña inerte. Y durante la campaña inerte utilizamos tezontle con un diámetro de partícula mayor a 1 milímetro y menor a 4 milímetros. Su gas de arrastre fue aire. Durante estos experimentos modificamos el flujo volumétrico. Utilizamos los siguientes flujos: 0, 1, 3 y 6. Asimismo, modificamos la potencia. Utilizamos una potencia de 234 watts, 482 y 725. Para saber esto, pues primero calibramos el simulador solar. Alimentamos el reactor con 71 gramos de tezontle. Y bueno, esto es lo que corresponde a la campaña con material inerte. Para la campaña con material reactivo, utilizamos cáscara de nuez y poda de nogal, el árbol que produce la cáscara de nuez. También utilizamos un diámetro de partícula de mayor a 1 milímetro, menor a 4 milímetros. Aquí no modificamos el flujo volumétrico del gas de arrastre, fue solo 1 litro por minuto. Y utilizamos gas argón como para evitar reacciones de combustión. Los experimentos de la campaña con material reactivo hicimos, bueno, parte de del diseño experimental fue primero hacer la pirólisis del material tal cual y después del biochar, simulando, el biochar simula material inerte. Entonces hicimos primero el calentamiento de la materia fresca, enfriamos y luego el biochar lo volvimos a calentar y luego volvimos a enfriar sin sacar nada del reactor. Nada más fue un calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. De resultados con la campaña inerte. Bueno, aquí lo que vemos en pantalla son curvas de calentamiento de tezontle con 482 watts de potencia térmica, 1 litro por minuto. Este eje es del tiempo, este eje es de la temperatura. Y vemos aquí en el tiempo cero, inicia el calentamiento, donde está esta línea, y termina el calentamiento, inicia el enfriamiento. Y lo que vemos son las curvas de nuestros termopares periféricos y algunos internos. Por ejemplo, la línea azul es el termopar frontal, justo donde incide la radiación. Se ve que la temperatura es mucho mayor que la de los demás termopares y vemos la evolución de la temperatura en los otros termopares. Algo muy particular de nuestro reactor y su comportamiento es que se ven gradientes muy pronunciados de temperatura. Estos se ven diferencias de temperatura muy pronunciadas durante el calentamiento, pero durante el enfriamiento parece que se homogeneizan. O sea, siguen el mismo patrón. Sí se ve la diferencia entre el calentamiento y el enfriamiento. Esto es debido a que las propiedades térmicas de nuestro reactor, su geometría, produce este comportamiento, ¿no? No es homogéneo ni el calentamiento ni el enfriamiento, aunque parezca aquí en los termopares periféricos. Pero bueno, es que hay experimentos donde se busca que las propiedades de los materiales que se calientan sean lo más homogéneos posible.
Nuestro reactor pues es ya un reactor ya para aplicaciones ya real, por así decirlo, y el calentamiento no es homogéneo en todas las regiones del reactor. Aquí lo que estamos viendo es un experimento con el reactor vacío con 482 watts de potencia. Aquí hice dos experimentos, uno con flujo volumétrico de 0 y uno con flujo volumétrico de 6, la misma potencia para los dos. Y bueno, hice un calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. Lo que vemos es que cuando se aumenta el flujo volumétrico, los gradientes de los termopares periféricos disminuyen, sobre todo los de arriba y abajo. Bueno, ya no son tan pronunciados como cuando hay material adentro como esto. Entonces, bueno, eso es lo que buscábamos observar. Estos son resultados esperados. Aquí esta diapositiva, nada más aprovecho para pues comentarle al comité que los experimentos son muy largos, ¿no? Esto duró aproximadamente 8 horas. Y aquí también lo que estamos viendo es que la temperatura de la salida de gases, aquí en es esta, la verde, la temperatura de la salida de gases, que es donde está el termopar, todavía en la zona aislada, logramos una temperatura de 250, o sea, logramos sacar del reactor gas a 250 grados centígrados con esta potencia. Con la potencia ya más alta no se hizo el experimento. Y también, bueno, la presión, observamos que la presión interna del reactor no subió más allá de los 7 PSI y nuestra presión de fuga son los 5 PSI. Asimismo, vemos la diferencia de temperatura entre el termopar que está en la salida de los gases, que es este, a ver, es este termopar que va a la salida de los gases, y este que está en la trampa de alquitrán. Vemos cómo enfría la trampa de alquitrán, cómo trabaja la trampa de alquitrán. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos observar en esta diapositiva. Ahora vamos a ver la campaña experimental con material reactivo. Como les comenté, hice un calentamiento, un enfriamiento y un calentamiento y otro enfriamiento. Este es del biochar. Entonces, lo que vemos en pantalla nada más son las curvas encimadas. Este es un experimento de cáscara de nuez con 482 watts de potencia, un flujo volumétrico de 1 litro por minuto. Este es el tiempo, temperatura. Lo que vemos es el calentamiento, la línea azul y la línea roja es el calentamiento, el termopar 1, el que está en el frente, y vemos cómo este termopar en ninguno de los casos presenta diferencias, no se ve afectado por lo que pasa adentro del reactor, y vemos que esto me indica repetibilidad de mi experimento. Ahora, el termopar morado, la curva morada y la curva naranja son curvas del termopar que toca la biomasa. Uno, cuando está fresca la biomasa, el naranja, y el morado es cuando ya es solo biochar. Entonces sí observamos la diferencia de cuando hay reacción. Básicamente la curva morada es, vamos a suponer que es material inerte. Entonces en la curva naranja observamos una fase endotérmica, un disparo, un pequeño
chipote, un pequeño pico, y luego cómo empata otra vez con la otra curva. Entonces, bueno, eso era parte del comportamiento que buscábamos observar para de esta forma tener más claro qué es lo que está pasando dentro del reactor. Esto es algo que está reportado en la literatura. Esto es un artículo de un investigador, Park, donde enterró dentro de una esfera de madera, enterró un termopar y vio estos piquitos, estos chipotes y las mesetas. Entonces, nosotros lo que vemos en nuestro experimento es que nuestro diámetro de partícula y el contacto que hay del termopar con el material es muy bueno, si no, no observaríamos esto. Entonces, bueno, básicamente estas dos diapositivas es para confirmar que tenemos un buen contacto y una buena medición, porque lograr estas curvas no es sencillo. Ahora lo que vemos es el mismo experimento con la potencia de 482 watts. Ahora lo que vemos es la presión. Este eje de aquí es la presión en PSI y vemos cómo cambia la presión cuando el material es inerte, el biochar, y cuando hay reacción química, cómo hay picos, cómo hay disparos, una fase de estabilización y el comportamiento durante la fase de enfriamiento. Ahora lo que vemos es los termopares de la salida de los gases y la trampa de alquitrán, y observamos cómo hay un disparo muy pronunciado, una pequeña meseta, luego otro disparo y un, digamos, enfriamiento relativo, porque aquí en este pico el reactor no se ha dejado de calentar. Aquí inicia el enfriamiento, pero aquí ya empezamos a ver un enfriamiento porque ya no pasa material caliente, digamos que aquí podemos decir que la reacción o se agotó o se está agotando. Y en esta curva roja punteada observamos el comportamiento de este mismo termopar, pero sin el paso de los líquidos, alquitranes, gases que se producen durante la pirólisis de biomasa. Y lo mismo observamos en la trampa de alquitrán, solo que aquí observamos la condensación de los líquidos. Ahora vamos a ver los resultados de la campaña experimental con material reactivo. Todos van a ser a 725 watts, una potencia más alta, un flujo volumétrico de 1 litro y desde otra perspectiva, algo que llamo el cara a cara. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo se comporta el termopar 1, el que está al frente, donde incide la radiación, y no vemos diferencias entre cuando hay material reactivo y cuando hay material inerte, y vemos que pues mi sistema me da repetibilidad. Y bueno, aquí no me voy a saltar esta diapositiva. Y lo que vemos en el termopar superior, que también es el periférico que toca la parte de arriba del reactor, aquí sí ya vemos gradientes de temperatura. Estos gradientes de temperatura yo supongo que se deben a que, bueno, estas diferencias, a que durante la reacción hubo una mejor distribución del calor, y bueno, eso fue lo que causó esta divergencia entre las curvas. Y lo mismo vemos con el termopar inferior, el que toca la parte de abajo, solo que menos pronunciada. Y este es el termopar interno, igual como les comentaba en las demás diapositivas. Este es el termopar de la salida de los gases, lo que les comentaba, nada más que este experimento me salió un poco mejor. Se ve cómo las curvas convergen. Las curvas convergen
cuando el material es inerte y cuando hay material reactivo. Y aquí le medí mejor el tiempo, ya me salió mejor el experimento. Igual con la trampa de alquitrán. Y ahora lo que vemos son los resultados, pero con el cromatógrafo de gases. Lo que estamos viendo aquí es el eje del tiempo, la presión, esto es presión en PSI, y este eje de acá es el porcentaje en volumen de los gases que se producen, que es hidrógeno, metano, monóxido, dióxido de carbono, y bueno, vemos más diapositivas sobre otros termopares, la temperatura interna, y bueno, esto es de otra cosa que llamo TGA, bueno, que se llama TGA, que no empata muy bien con lo que con lo que estamos observando, y balance de materia y limpieza. Tratamos de hacer un balance de materia, pero capturar los alquitranes es muy complicado. Y bueno, yo ahí voy a acabar la presentación porque ya no hay tiempo, pero bueno, yo creo que si tienen preguntas ya. A ver, nada más cuéntanos un poco de las medidas de seguridad, la complejidad de tu experimentación. Ok. 5 minutos. ¿Qué, perdón? Si puedes contarnos un poco de las medidas de seguridad, la complejidad de tu experimentación y la problemática que tuviste. Bueno, les voy a poner un video rápido. A ver. Uy. 3. Aquí, no, este no. Miren, nuestro sistema es muy bueno, es muy sensible, logramos medir muchas cosas muy, muy valiosas. Sin embargo, el balance de materia es muy difícil de hacer porque el alquitrán se queda atascado en las tuberías. Esto está muy reportado. Bueno, aquí ven, observan lo viscoso que es y cómo queda atrapado. Aquí ya desmonté el sistema después de un experimento. Entonces, lo que les quiero decir es que lograr recuperar todo el material con este sistema no es posible. Digamos que todo la instrumentación, la sensibilidad de la instrumentación que nos da muy buenos resultados. El sacrificio es que el balance de materia no se puede hacer completamente. Y limpiar el reactor. Estos son los algodones que están en el sistema de filtrado de algodón. Con esto es lo que evito dañar el cromatógrafo. Y también desmontar, pesar, limpiar, todo el experimento es muy tardado. Aproximadamente, pues, preparar un experimento me toma 8 horas. Entonces, pues es un trabajo un poco rudo. Ya, pues, se mejoró mucho el sistema de limpieza, se le bajó mucho el tiempo. Sin embargo, pues es algo muy tardado, es muy delicado. Cualquier cosa se puede jalar y los termopares pueden dejar de tener contacto. Entonces, es casi, pues, como si fuéramos, como si estuviéramos tocando un instrumento musical. Así siento que he mejorado, porque sí es complicado, y con el tiempo he mejorado mis tiempos de lavado, cómo queda todo el sistema. A ver qué más. Bueno, también hay muchos riesgos, muchas situaciones incómodas, molestas. Por ejemplo,
este aislante es de alúmina y al estar moviendo y sacando el reactor durante la carga, el montaje, pues cae polvo. Este polvo irrita la piel, hay que aspirarlo, y bueno, aquí ven, aquí, bueno, en la foto sale este termopar sucio, pero bueno, lo que quiero decir es que hay que eliminar el polvo. Este polvo, bueno, también la lúmina cuando se calienta empieza a liberar gases, lo cual esto produce en el ojo una sensación, pues, de que no se puede enfocar bien. Es una sensación que dura como 3 horas. Entonces, durante el experimento utilizo una mascarilla completa o me salgo del laboratorio porque también hace mucho calor, y durante el lavado utilizo una mascarilla para evitar que los vapores me mareen, porque también limpio el sistema, lo limpio con alcohol. Y bueno, esto es para no lamparearme. Y no sé si sigo o ya empezamos las preguntas. Sí, me gustaría hacerte una pregunta. No sé si quieres regresar a tu tabla de balances, A ver. así rápido, que le Ah, ponen muchas incógnitas. Al tema de los TARES, ya explicaste las razones por las cuales le ponen mucha incertidumbre a la medición de los TARES, ajá, pero también le pones interrogación al gas de síntesis. No sé ajá. si me quisieras poner una gráfica de donde tienes la A gráfica ver. de la evolución de tus gases. Ok, ahorita la pongo, nada más voy a hacer un comentario rápido. Estoy dividiendo aquí, esto es lo que alimenta, esto es lo que alimenta el reactor. De 50 gramos obtienes 21 de char Ujú. sólidos. Y aquí divido TAR recuperado, TAR no Sí. medido, lo que queda atrapado ahí, volando, lo no medido, y el gas, bueno, aquí lo dejo en signos de interrogación. Lo que pasa es que esta es una presentación, una tabla de mi evaluación, y nada más le estaba comentando al comité que bueno, más adelante voy a calcular la cantidad de gas que se produjo A ver, si me pones con el esta, gráfico, ese gráfico, ¿no? O sea, tú ahí aquí, tienes la evolución uh-huh, y tú sabes que, bueno, si hiciste mediciones cada 3 minutos o cada 2 minutos, que es lo que te da tu cromatógrafo, y uh-huh, tienes estas relaciones, sabes que estás metiendo 1 litro por minuto de argón, uh-huh, y entonces esas son tus relaciones de CO2, de hidrógeno, de metano y de monóxido. uh-huh. Lo que entonces, eso puede sacar su masa. Y si Sí, sacas sí, de todo eso, pues vas a saber. Esa es una cosa. Otra cosa, sí. ¿qué me puedes platicar de que en el enfriamiento sigues produciendo hidrógeno? ¿Por qué Eh, cortaste? Si tienes aquí, una colita. Uh-huh. pues bueno, el material está caliente, o sea, ya la producción de hidrógeno, pues digamos, va disminuyendo, se va agotando el, el hidrógeno. Sin embargo, mientras siga caliente el material, se va desprendiendo de los carbonos. O sea, es que me faltó poner que la biomasa básicamente es carbono, hidrógeno y Oxígeno. oxígenos, ¿no? Uh-huh. Y así. Entonces, bueno, durante el proceso de pirólisis me va a dar prácticamente carbono. O sea, yo estoy carbonizando el material. Los oxígenos se van a desprender de una forma y los hidrógenos de otra forma. Y bueno, los oxígenos en forma de dióxido de carbono, metano, perdón, No, monóxido. dióxido de carbono, monóxido de carbono
y en el metano, CH4, se van a estar liberando carbonos e hidrógeno. Y también hidrógeno puro, un poquito. Pues mientras el material esté caliente, va a continuar la liberación, va a continuar la reacción y se van a seguir emitiendo estos gases. Y bueno, durante Ahora, si tú hicieras digamos que el CO2 es algo indeseable. Entonces tú al principio, cuando estás a baja temperatura, tienes una producción alta de CO2 y tienes baja de CO, más bien, sí, tienes baja de CO2 y poco de metano y de monóxido. ¿Cómo le harías tú para reducir esa relación de CO2 con CO si sacas un cociente entre ambos? ¿Qué sería para ti un óptimo? Bueno, es que aquí no hay mucho que hacerle, o sea, está el reactor, bueno, a ver, mejor me voy a... Aquí. Lo que se tendría que hacer es eliminar esto del exhaust, poner aquí un filtro, un separador de gases. Hidrógeno, dióxido de carbono, y bueno, lo que sea, ¿no? O sea, X. O sea, en mi mini planta de pirólisis, vamos a suponer que esto es una mini planta de pirólisis batch, pirólisis de biomasa batch, faltaría un purificador de gases, por así decirlo. O sea, si lo que se quiere es un gas de una manera... A ver, tú tuviste un parámetro de entrada, pusiste más potencia, es decir, calentamiento más rápido, y menor potencia, calentamiento más lento. ¿Cuál de los dos te da una relación CO2 mejor? Bueno, es que Todavía no has hecho eso. esa tabla todavía no... Todavía falta ese trabajo, o sea, como indico en las diapositivas, no hay análisis, porque bueno, pues sí, mi comité pues sí pues es lo que me exige. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Abro a las áreas, supongo que muchos tienen preguntas. Muchas felicidades por tu trabajo. Gracias. Lo que has puesto en esta experimentación. Y bueno, abro el micrófono a quien guste. Ok. ¿Preguntas? Bueno, Iván. Sí, gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas respecto a los instrumentos que se utilizaron, bueno, los equipos. Del cromatógrafo de gases, no mencionaste sus características y cómo, o sea, cuáles son sus especificaciones y cómo realizaste esa prueba. Híjole, bueno, el cromatógrafo de gases, tengo dos columnas, una es una malla molecular y otra que se llama PoraPlot. A ver, lo voy a dibujar. Es una malla molecular, esta, y una PoraPlot. Esta mide el hidrógeno, el metano, el monóxido, el nitrógeno, y la otra me mide prácticamente nada más el dióxido de carbono.
Entonces las inyecciones son de forma continua, cada 3 minutos se hace una inyección y me va dando la composición de los gases en tiempo real. Tengo un punto de concentraciones cada 3 minutos y pues no sé qué más decir. Esta columna trabaja... Es un micro GC que trabaja en semicontinuo, da todas las especificaciones, Arturo. La primera columna trabaja con argón, la segunda columna trabaja con helio. ¿Qué más? Los tiempos, o sea, se hacen inyecciones cada 3 minutos porque los picos, el pico del hidrógeno aparece más o menos a los 19 segundos, después aparece el oxígeno, el nitrógeno, en esos tipos más o menos entre 20, 30, al segundo 35 aparece el metano, y luego ya por ahí del 40 y tantos hasta casi 1 minuto el monóxido. Entonces, cada análisis tarda 1 minuto más o menos, y cada inyección al cromatógrafo son 30 segundos de inyección al cromatógrafo. No sé qué más hay. Bueno, que este equipo tiene la posibilidad de hacer un semicontinuo, es decir, toma una buena inyección, lo analiza, se espera el tiempo que tarda el cromatograma y posteriormente automáticamente vuelve a hacer otra medición. Por eso es de que tú puedes tener gráficos a lo largo de todo un tiempo. Ok, porque de los gases de combustión, estos son los compuestos que están monitoreando y evaluando, pero no son los únicos, ¿no? O sea, en los gases del producto de la pirólisis, pues hay una gran diversidad de compuestos, ¿no? Ustedes están monitoreando a lo mejor los que son con más poder como combustibles, pero también hay una gran cantidad de otros compuestos en fase gas que no son detectados por el equipo. Entonces mencionaba eso para lo de su balance de materia. Al final habrá una cantidad de compuestos en fase gas que no son detectados por la técnica, ¿no? O sea, como está realizándose la medición. Otra pregunta sobre la medición de la temperatura con el termopar número 1. Cuando cesa la irradiación, pues hay una caída drástica de la temperatura, ¿no? Entonces, en mi interpretación es que, o sea, esa caída, o sea, esa temperatura a la cual se encuentra el termopar número 1, el que está en la zona de apertura, es debido al flujo de irradiación, ¿no? Una vez que cesa ese flujo, pues cae drásticamente la temperatura. Entonces, no sé qué tan apropiado o válido sea medir la temperatura en esa posición, dado que es como, o sea, no es bueno, no sé cuál sea la utilidad, si físicamente, o sea, el termopar se está calentando por el flujo de irradiación más la temperatura que está dentro del reactor, ¿no? Sí. Bueno, primero, nada más para contestar la pregunta sobre los gases.
Sí, efectivamente, se producen muchos otros gases. El equipo sí los detecta, nada más que no hice el análisis cualitativo, o sea, no tengo identificados cuáles son, pero los que muestro son los dominantes, son los que se producen en mayor cantidad, aunque sí, efectivamente, no todas las especies se están midiendo, no se hizo el análisis cualitativo de todas y no se tiene calibrado el equipo para, digamos, para graficar y tabular todas las especies. Efectivamente, eso es correcto. Ahora, pues sí, este termopar, lo que se pretende con la instrumentación es de los termopares periféricos, pues es hacer un modelo de transferencia de calor, tanto con el material inerte, con el reactor vacío, con reacción química, etcétera. Y bueno, eso es la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que a lo que se refería Iván, y creo que sí es importante, que no se lo aclaramos, es de que el termopar 1 se encuentra embebido en la pared frontal, está en el Ok. interior del acero. No hay una exposición directa a la radiación. Y sí, efectivamente, baja súbitamente porque es la cara que está expuesta a la radiación. Aquí se ve. Es un termopozo. Ahí es un hoyo. Aquí, ahí meto el termopar. Se oye más bonito termopozo. Bueno, termopozo es un termopozo. Y ahí va el termopar. Ok, no, sí, qué bueno que hacen la creación. Me estaba imaginando el rector de otra manera, ¿no? Sí, Pues, expuesto y que está siendo irradiado, por lo tanto estaría sobreestimado, pero no, está dándote la lectura de la cara frontal del reactor. Y claro, es el que va a tener la mayor temperatura y va a ser el que se va a enfriar más rápido, porque no, la sí, inercia claro. está expuesto. Ok, sí. Yo me estaba imaginando el rector de otra manera y pensaba que el termopar está expuesto. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que se aclaró. Y la última pregunta, ¿cuál es cuál es la variable objetivo o sea, con la prueba? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que se quiere demostrar? O sea, ¿se quiere demostrar la funcionabilidad del sistema de pirólisis con concentración solar? Bueno, aunque es un simulador. ¿O se quiere maximizar la producción de biochar? ¿O se quiere maximizar la producción de gas de síntesis? O sea, ¿cuál es el producto objetivo en el experimento y cuáles serían las variables o los parámetros que se pueden controlar para optimizar el producto objetivo? Ok, bueno, si dividimos el objetivo científico del objetivo ambiental, social, económico, en esta Bueno, el foto, producto, o sea, me refiero al producto, o sea, de la pirólisis de biomasa, pues produces biochar o puedes producir gas de síntesis o el TAR, que es indeseable, ¿no? Entonces, pero la proporción de la producción de cada uno de ellos es función de los parámetros de operación del reactor. Entonces, depende de cuál es el que tú quieres optimizar su producción, son los parámetros de operación que debes de tratar de buscar, de fijar. sí, bueno, es que lo que buscamos es un modelo de cinética química para ver la velocidad, la rapidez de la reacción. Y digamos que esta es la parte científica, o sea, esto es lo que
en esta foto, que es, bueno, aquí me equivoqué, no es del 2023, este es del 2022. Esto es lo que llevábamos buscando desde hace un año, o sea, medir el comportamiento del reactor y generar un modelo de cinética química adecuado para nuestro sistema, para nuestro reactor, y este comportamiento era el que buscábamos, aunque no pudimos hacer un programa de temperatura justo con la variable, con el termopar interno. A ver, voy a la otra. Justo este termopar, no, a ver, otra. Hacer un programa de temperatura para este termopar, para esta variable, la temperatura interna de la biomasa, del material que está dentro del reactor. Se tenía planeado, ¿no? Ya no se pudo hacer por cuestión de tiempo y también del aparato, pero se buscaba eso, hacer un programa de temperatura para confirmar el modelo de cinética química. Esa es la parte científica, y la parte, digamos, el objetivo social, económico, es esto: producir la mayor cantidad de biochar utilizando este recurso, el recurso solar, para limpiar el río y hacer un secuestro de carbono. Pero sí. A ver, Arturo, no sé si puedes poner la tabla de balance de masa. Y creo que aquí respondes un poco al último objetivo. Aquí en esta tabla no tengo la temperatura máxima alcanzada dentro del reactor. Estoy poniendo, pero sí las potencias. Okay. Y lo que alimento al reactor y lo que voy obteniendo de biochar. O sea, yo no tengo control de la cantidad de material que se degrada y de lo que voy produciendo, ¿no? Pero sí tengo control de la potencia y más o menos sé cuánto esperar. Pero, por ejemplo, podemos suponer que el TAR que no mediste es constante. Por lo tanto, lo que te va a quedar va a ser un gas de síntesis, que vas a tener mucho mayor producción de gas de síntesis a mayor potencia que a menor potencia, y que vas a tener una mayor producción de char, de biochar, a menor potencia que a mayor potencia. Y ya aquí, en esta tabla, si consideramos constante el TAR que se te incrusta, es lo mismo a alta y a baja potencia, entonces automáticamente ya tenemos los resultados de los gases. ¿Sí? Entonces ya ahí ya está respondiendo. Si quieres mayor char, pues ponle poca potencia y listo. Sí. Sí, bueno, es que como no profundicé en esta tabla, pues no comenté sobre ello, ¿no? Y sobre la dificultad que tengo para completar esta tabla. Y esta solo es la tabla de la cáscara de nuez. También cambia con la poda de nogal. Entonces, pues sí, no, por cuestión de tiempo, pues no profundicé, y esta tabla pues, se puede expandir, ¿no? Se puede meter la temperatura interna, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si más o menos esa era la pregunta. Sí, sí, o sea, aquí la tabla creo que es muy clara porque, o sea, podemos hacer una equivalencia entre la potencia y la temperatura del reactor, ¿no? Entonces, al utilizar una mayor potencia con el simulador, podemos suponer que la temperatura del reactor pues se va incrementando, y por consiguiente, al tener mayores temperaturas, pues se van rompiendo los enlaces de la biomasa, o sea, y es mayor la degradación
O sea, es la mayor la transformación de la biomasa en gas, y el residuo, pues, en sólido, pues se va reduciendo, ¿no? Pero entonces, yo decía que cuál era el objetivo, porque si entiendo que el objetivo es la producción del biochar para usos de remediación de agua. Entonces, en la producción del biochar, pues lo que se desea sea que tenga ciertas propiedades físico-químicas para que facilite el proceso de descontaminación de agua, ¿no? Y entonces, eh, esas propiedades son función de las condiciones de síntesis, o sea, básicamente, pues la temperatura, ¿no? Y entonces, como que no es, o sea, pienso yo que es un problema complejo el que están eh, intentando resolver, o sea, no es tan simple, pues, porque, o sea, habría que optimizar las propiedades del biochar para maximizar sus propiedades físico-químicas para eh, eh, bueno, para aplicaciones de remediación de agua, ¿no? Pero para eso, para realizar ese estudio, utilizando como fuente de biomasa la biomasa que ustedes tienen, que son los residuos de las nueces, entonces habría ahí primero que hacer un estudio de cuáles son los parámetros que me generan el mejor biochar, ¿no? Y ya una vez que se hace ese estudio, entonces ya se puede hacer el diseño del sistema de concentración, bueno, del reactor, para buscar al tener las condiciones que me producen el mejor biochar, ¿no? Pero eso es complicado de manera experimental. Entonces, sí, nada más decir que sí es un reto bastante complicado, ¿no? Y felicitarlos y reconocerles por ese esfuerzo. Ok. Sí, bueno, nada más así como comentario. Precisamente, esta es una tabla que puse en mi reporte para mi comité, justo bueno, aquí nada más estoy metiendo la temperatura interna, la temperatura frontal, temperaturas máximas alcanzadas, gradientes entre temperaturas, justo para asociar la temperatura máxima alcanzada dentro del reactor con la cantidad de char producido, nada más que sí, como son demasiadas variables, sí siento que mareo un poco al comité, entonces trato de simplificar lo más que pueda, porque sí son muchas variables. Ahora, precisamente el biochar, por ejemplo, la doctora Aurora, ella lo que busca son ciertos componentes oxigenados dentro del biochar que quedan en los poros del biochar, los cuales hacen el intercambio de otros compuestos para neutralizar los metales pesados. Entonces, precisamente ella lo que va a hacer es evaluar, digamos, la calidad del biochar que se está produciendo para los propósitos de remediación de suelos. Y sí, yo voy a caracterizar los productos lo más que pueda, y ya el análisis, eso ya yo creo que corresponderá a otra persona, porque a mí no está totalmente dentro de mi alcance, de mis objetivos. Lo que pueda hacer lo hago, pero prácticamente, más que nada, yo estoy enfocado a la producción, ya la calidad del biochar para ese propósito es complicado. Y aparte, por ejemplo, un problema que tiene la doctora Aurora es que yo necesito producir grandes cantidades para que ella pueda hacer bien su trabajo.
y pues sí cuesta trabajo, toma muchas horas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí cierro mi respuesta. No sé si... Pues muchas gracias, sobre todo creo que fue muy pertinente los funcionamientos de Iván, porque creo que nos ayuda mucho a centrar los objetivos del trabajo. Ya escuchándote las respuestas, Arturo, yo observo que vas un poco digiriendo poco a poco eh, esos, esos funcionamientos que te hace el doctor Iván. Pues, Pues sí, gracias al doctor Iván. No sé si continúo. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues no, Ok, no hay alguna pregunta. Pues si no, pues no me resta más que agradecerte, Arturo, ujú, nuevamente felicitarte por el trabajo y ujú, pues bueno, ya les enviaría la invitación para el último seminario de este semestre que va a ser dentro de 15 días. Y pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Voy a subir el video al portal para los que no pudieron conectarse. ¿Vale? Pues ok. gracias. Bueno, pues gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente seminario. Vale, Hasta gracias. luego. Hasta luego.